Bueno, estamos de regreso en el Tribunal de la Tarde y aquí está con nosotros, tal y como le prometimos antes de irnos a la pausa, el compatriota y amigo, abogado José Sánchez Lebrón. Bienvenido. José, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Dionisio, muchas gracias a Susi. Y sí, seguimos siendo compatriotas. Sí, vivimos en la misma patria. No. Y no solo por eso, sino que eso nos enseñó el balaguerismo a ti y a mí. Así es. Sí. José, ¿cómo van las cosas? Tú te hemos visto recientemente una vez más en los tribunales, ha depositado más documentación con relación a la teoría que tú tienes de que el presidente de la República pues no necesita una reforma a la Constitución de la República para optar por una repostulación más. Sin embargo, vimos, y perdón Dionisio, para aportar a este tema y nos puedas aclarar, Adelante. que sale una información que propones una reforma constitucional, eso es lo que relatan los medios, con un modelo de 2 periodos presidenciales consecutivos. ¿En qué consiste eso? Perfecto. Miren. ¿Qué es el que está actual? Ustedes saben, en el día de hoy me sorprendió que Dionisio Santana me esperara, no como la vez anterior, con la Constitución de él en la mano. Aquella vez, cada vez que yo venía, yo le decía, mira, te la presto para que lo lea. Yo la tengo aquí siempre. A los fines del parecer de enfrentar. Mira, José, mira, siempre me acompaña. Ahí la veo. Esa es la proclamada, sí, esa es la del 2017. Sí, con la venia de ustedes, con la venia de ustedes, permítanme agradecerle primero al presidente del grupo de medios Jumarpo, Julio Martínez Pozo, que yo creo que me ha permitido que estos espacios, valga la redundancia de la palabra, me permitan venir aquí a decir lo que pienso y lo que planteo en una libertad y democracia terrible de estos medios, que creo que se da poco en la República Dominicana, sobre todo cuando todo el mundo tiene intereses encontrados en materia de comunicación. Le agradezco de verdad al grupo entero y máximo de la presidencia de Julio Martínez Pozo. Bien, Susi, vamos por donde usted nos lleva. Dionisio, ya la parte en lo que tiene que ver con la parte judicial del tribunal para mí está cerrada. Sin embargo, también existe el control disipado de la constitucionalidad que pudiera darse en otros tribunales como el Tribunal Superior Electoral si algunos miembros del Partido de la Liberación intentaran inscribir al presidente Danilo Medina antes de que se produzca un cambio constitucional. Sin embargo, yo soy de los que piensa que la decisión votada por el Tribunal Constitucional obedeció a una decisión política judicializada, es así como yo le he llamado, basado en una jurisprudencia de 1995 para jugar dos situaciones parecidas pero diferentes. Si bien es cierto que se iba a jugar una contradicción, que fue la misma contradicción de 1995, no menos cierto es que ahora llevamos esto como un tema jurídico, que no era el fruto de una crisis política como la que había en 1995, que fue fruto de que un ex candidato presidencial, como el doctor José Francisco Peña Gómez, no había aceptado los resultados electorales. Desde ese punto de vista, entonces, yo colijo y digo, acudir a una jurisprudencia que fue el fruto de una situación política de crisis nacional que se vivió, en donde se firmó un pacto patriótico de todas las fuerzas vivas y políticas del país para, al día de hoy, darle solución o dictar una sentencia ante una situación jurídica que nosotros presentáramos, no es más que lo que le planteamos al tribunal, un conservadurismo extremo jurídico en la República Dominicana, de lo que nos tienen acostumbrados los tribunales. ¿Qué pienso? Si se llevase también a otro tribunal, tengo miedo a los precedentes que toman como punto los tribunales de la República Dominicana a la hora de dictar sentencias y que pudieran acudir a este precedente jurisprudencial del tribunal para decir, ya el tribunal juzgó esa cosa, por lo tanto sería juzgarlo doble vez y aplicar la misma sentencia. Ahora, si el tribunal tomara un criterio reflexivo, razonable y con visión de futuro, hubiésemos obtenido un cambio de criterio jurisprudencial que entonces hubiese dado al trato con la solución de un problema que era el tribunal como intérprete y control de la uniformidad de las normas, quien tenía que tomar la decisión. En el día de ayer, nosotros decidimos que como entendemos que por la parte judicial ya hemos agotado
lo que queríamos votar. Entonces acudimos al Congreso Nacional ante la posibilidad de una inminente reforma constitucional. ¿Y qué hemos dicho? Le enviamos un documento al vicepresidente de la Asamblea Nacional, llámese el presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho, en donde le dábamos algunos planteamientos que nosotros le hicimos en el escrito ampliatorio de conclusiones al tribunal y que no fueron valorados ya que este no jugó el fondo de las cosas. Pero, aparte de eso, ayer quisimos hacer una propuesta y hemos dicho lo siguiente. Con la simple eliminación, si se hubiese producido la anulación por parte del tribunal, pero ahora con la simple anulación o eliminación por parte de la Asamblea Revisora de la 20ª disposición transitoria, no termina todo. Eso solamente va a acabar con la parte de la retroactividad de la ley y que él pudiera acudir para este proceso electoral en condición de igualdad con el precandidato Leonel Fernández y con Hipólito Mejía. Pero ¿qué pasa? La tesis que nosotros llevamos al tribunal es la supremacía del principio fundamental de igualdad e imperio de la ley establecido en el artículo 110 de la Constitución de la no retroactividad. Pudiéramos resolver el problema del imperio de la ley y del principio de retroactividad anulando la disposición transitoria. Pero es que el derecho fundamental de igualdad seguiría igual. ¿Por qué seguiría igual? ¿Por qué seguiría igual? Pero vamos por partes, porque independientemente de que la Asamblea Revisora acogiese tu petición y eliminara el transitorio, obviamente que esto no resuelve el problema no lo resuelve. Y el impedimento que tiene el presidente ahí es que de la voy. República, porque existe el artículo 124. Perfectamente. Por eso es que he planteado una reforma. O sea, no basta con la simple anulación para restablecerle su derecho de igualdad. Hay que hacer una reforma. Entonces, ¿qué he planteado? Como la propia sentencia del Tribunal Constitucional dice que pueden haber normas contradictorias dentro de la Constitución, así ellos lo establecen en su sentencia, puede haber normas retroactivas. Entonces digo lo siguiente, si un acuerdo político da una norma retroactiva que implique lo siguiente, que se reconozca que el actual presidente ha sido electo bajo este régimen constitucional una sola vez, que vaya al proceso electoral cumpliendo con este régimen constitucional y que fruto de la próxima reforma no se aplique en materia de acudir al proceso electoral hasta que no pase el periodo siguiente. ¿Qué yo he propuesto? Que se reforme el 124 como estaba en la vez anterior. O sea, la propuesta tuya es que se modifique la Constitución de la República única y exclusivamente para que se habilite el presidente en Medina. No solo eso, esa es la propuesta, para que se restablezca su derecho fundamental de igualdad. Porque, está bien, quitamos el transitorio, se le permite que pueda ir porque no se le está aplicando un criterio retroactivo de la ley, pero continúa con su derecho de igualdad conculcado, porque pasado el proceso electoral, en el 2024 tendremos 3 expresidentes, pero entre 3 expresidentes la Constitución penalizará a uno, quitándole el derecho de igualdad. Solo él, de los 3, no podrá presentarse. Entonces, la fórmula salvadora es una reforma en donde se opte por 2 periodos consecutivos, el siguiente no puede presentarse y que pudiera optar después del siguiente. José, con un transitorio, como lo ha establecido la propia sentencia del Tribunal Constitucional. Si la sentencia dice que es válida la retroactividad, entonces introduzcan su transitorio retroactivo de que él no puede presentarse para la otra constitución. No sé si me doy a entender. Sí. La constitución que resulte de esa reforma. El problema entonces viene siendo ya que para la modificación a la Constitución de la República, obviamente que se necesitaría un pacto político. Y el pacto político en este momento no está consensuado porque las fuerzas que interactúan en el Congreso Nacional están sumamente divididas. Porque ni los legisladores que aupan las aspiraciones de Leonel Fernández van a ceder a esas pretensiones, ni se va a reunir tampoco las fuerzas necesarias para hacer la modificación de la Constitución. Dionisio, eso es en este momento. No se ha presentado el momento, como dije, de la inminente reforma constitucional. Cuando llegue el momento y se aboque para tales fines,
entonces podrá producirse eso que tú planteas, en donde se vea si de verdad hay división, si hay sectores que van a apoyar o no, si habrá un acuerdo político o no, si habrá un acuerdo entre las principales fuerzas políticas del país. Lo cierto es que al día de hoy no se ha planteado. ¿Los firmes volverán a firmar entonces? Todo es posible, es que en la política todo es posible. Si hay una ciencia que no es exacta, es la política. La política siempre ha sido y será la ciencia de lo posible, es la ciencia de los acuerdos. Entonces, todo es posible. Pero ¿por qué, José, por qué tú entiendes que el presidente Medina tiene que acudir al Congreso Nacional para modificar la Constitución de la República cuando la mayoría del pueblo dominicano lo está reflejando? ¿Quién dijo eso? Las encuestas. No. Lo ha reflejado la encuesta Galo, lo ha reflejado Alcisa. Mira, las encuestas de todas las encuestas que han salido, yo siempre he dicho, que se han ido más allá de las aspiraciones a la presidencia de la República y de las aspiraciones a otros cargos políticos, lo que han establecido es que la mayoría del pueblo dominicano está en contra de la modificación a la Constitución de la República. Eso está ahí. Dionisio, las encuestas dependen de quién la haga, de quién la mande a hacer y con qué fines. Yo creo en las mías, como todo el mundo cree en las suyas. Y yo siempre debo emular a mi líder Joaquín Balaguer. Cuando decía, presidente, las encuestas dicen que usted está perdiendo. Presidente, dicen que usted no gana. Y siempre decía, vamos a esperar que se cuenten los votos. Entonces, eso que dicen que las encuestas en el día de hoy, ¿cómo es posible que una encuesta no pueda favorecer una reforma constitucional para el que favorece que siga, que dirige bien los destinos del país? O sea, la encuesta puede decirme que yo estoy dirigiendo bien, pero no me favorece para que yo siga dirigiendo. De verdad que no lo entiendo. No, es que las encuestas, por ejemplo, la Galo, la que se ha hecho, no ha reflejado que la mayoría dice que el gobierno va bien. Yo no quisiera venir aquí a poner en duda los datos de ninguna firma. Ahora bien, hay que ver con cuáles fines hacen esas encuestas, para quiénes la hacen, quién la encarga, cuál es el objetivo. Y desde ahí entonces tú tomas tu punto de partida. Las que yo conozco y las que son por encargo nuestro, como a cada quien la suya le favorecen, la nuestra nos favorecen. José, tenemos que ir a una pausa, pero cuando regresemos quiero que hablemos un poco más sobre esta posible reforma a la Constitución. Hay quienes la satanizan, mientras hay quienes explican que ella misma establece sus mecanismos para reformarse y esto no es algo ilegal. Y también de cómo esta nueva apertura en el padrón del PLD pudiera favorecer o no a cualquiera de los aspirantes. Vamos a la pausa y retornamos. Seguimos conversando con el abogado y periodista, doctor José Sánchez Lebrón, y le preguntábamos antes de ir a la pausa sobre las opiniones encontradas que hay sobre la reforma constitucional. Hay quienes la satanizan y básicamente sus argumentos parece como que la catalogaran de ilegal, cuando ella misma ofrece sus propios mecanismos para reformularse. Y en otro aspecto también saber ¿qué impacto tendría esta nueva apertura del padrón del Partido de la Liberación Dominicana, donde ya jóvenes podrán ingresar a la institución, porque hacía un tiempo que era prácticamente imposible, y si esto inclinaría la balanza más hacia Leonel Fernández o hacia Danilo Medina? Mire, en lo que tiene que ver con la reforma y su satanización, yo digo lo siguiente. Aquí hay gente que mientras Balaguer vivió de satanizar a Balaguer. Cuando Balaguer es sucedido en el gobierno, mientras no hubo... Encabezado por los propios PLD. Perfectamente, por Leonel Fernández, que el libro aquel que escribió, yo me he cansado de buscarlo y no he conseguido la copia para presentar las cosas que él decía en aquel momento de Joaquín Balaguer. Entonces, después que Balaguer sale del poder, hasta que no se presenta la reelección en el año 2002 nuevamente, ese tema no había sido tema para gente que vivía de ese tema. Que hay gente que ha vivido del antitrujillismo, del antibalaguerismo,
y ha vivido del antireeleccionismo. Entonces satanizan esos temas. Ahora hay que satanizar la reforma constitucional. ¿Por qué hay que satanizarla? Porque no me beneficia, porque no me conviene. Ahora, si fuera mi reforma, sí me conviene. Es igual que cuando usted tiene un hijo que es delincuente, que usted ve al del vecino haciendo cosas malas y usted se da cuenta que está haciendo cosas malas de una vez. Pero cuando le dicen que el suyo está haciendo algo, usted lo pone en duda porque ese es su delincuente. Entonces, eso mismo pasa con la reforma constitucional. Es satanizada, es mala, es maligna, es diabólica porque no me beneficia. Ahora bien, es la propia Constitución de la República la que establece los mecanismos a través de los cuales ella puede ser reformada. Y siempre hay que no se violenten, siempre hay que los constituyentes presten y den su voluntad y su voto. Entonces, no hay nada de ilegítimo ni de ilegal, siempre hay que sea bajo ese marco. Ahora, una cosa es que se rompa el orden constitucional, sea a través de un golpe de Estado, a través que los militares usurpen el poder, a través que un gobierno se quede más allá de lo que ha previsto un periodo constitucional. Eso sí es irrumpir el orden constitucional, pero hacer una reforma bajo los mecanismos que la misma Constitución establece es legítimo y legal. Ahora bien, le planteo lo siguiente para cerrar el tema en cuestión de la primera etapa de esta audiencia. La Constitución del año 2002 de Hipólito Mejía, reformada por Rafaelito Alburquerque, usted lo vea todo ello hablando hoy, pero aquí, por ejemplo, siendo Rafael Alburquerque, Andrés Bautista Rojas, presidente del Senado, se hizo una reforma constitucional y ustedes como periodistas, ustedes deben recordar lo que fue aquello. Ustedes no se acuerdan que hasta se compraron legisladores y que el propio Partido de la Liberación Dominicana tuvo que expulsar legisladores. Pero ahora hay que satanizarla porque ahora no es la del PRM, que en ese momento era PRD. Ahora es la del PLD y de Danilo Medina. Entonces por eso hay que satanizarla. Pero esa reforma, ustedes saben que esa reforma no trajo transitorio. Que esa reforma establecía lo mismo que establece la Constitución de la reforma del 2015, pero no tenía transitorio. Entonces, cosa de la vida. Entonces, como no tenía transitorio, no le estaba vedado a Hipólito Mejía, que había ganado las elecciones en el año 2002, si ganaba en el año 2000, si ganaba la del 2004, como no había transitorio, no le estaba vedado entonces el que se presentara posteriormente en el año 2008. José, entonces, nadie dice nada de eso. Pero tú sabes por qué no hubo transitorio. Porque en ese momento no habían dos liderazgos enfrentados como lo existe en la actualidad. El liderazgo a lo interno de un partido. A lo interno de un partido de Leonel Fernández y Danilo Medina. Y algo más grave aún. Ese transitorio que tiene hoy la Constitución de la República esa engañiza. Bueno, yo prefiero, como eso sea, es una engañiza que se interpuso ahí pero tú sabes por qué. Y se estableció ahí para violentarle abusivamente, abyecta y perversamente su derecho fundamental de igualdad al hoy presidente de la República, Danilo Medina. Es más, se hizo no solamente con el consentimiento de Danilo Medina. Fue propuesto un consentimiento político fruto de una situación de presión interna de un partido que no debió imponerse al raciocinio del constituyente. ¿Tú sabes por qué? Porque había una desconfianza entre Leonel Fernández y Danilo Medina y viceversa. Y hubo esa parte yo no te la puedo decir porque no estaba yo en el escenario para analizarle psicológicamente. Para poder garantizar que Danilo Medina no la atropellara. Y fíjate lo que se está dando. No se trata de atropello a la Constitución. Ese es el discurso del doctor Leonel Fernández. Me parece que como jefe de Estado que fue, José, no pareciera que tiene conocimiento del Estado en ese discurso que lleva. Vamos a entrar en razón. No es un discurso de Leonel Fernández, porque yo no tengo nada que ver con Leonel Fernández. Ahora, yo digo que ese es el discurso de Leonel Fernández, no que tú lleves el discurso de él. Es un atropello a la Constitución. ¿Tú sabes por qué? Porque ciertamente la Constitución de la República tiene los mecanismos para su propia reforma. Pero eso es lo que estamos proponiendo. Ahora bien. Nosotros fuimos al órgano de control y de interpretación y dijo que no, entonces ¿qué hacemos ahora? Nunca comprando legisladores.
Y para hacerlo. Pero ¿y quién se dijo momento, que están comprando legisladores? este ¿Quién puede demostrar que han comprado no legisladores? No es demostrable, pero... Bueno, pero es que cuando yo digo algo, pero si yo digo que la burra es vaya, sí, que soy campesino, ¿tú crees que ahora, yo debo tener los pelos de la burra en la mano para presentárselo al otro? ¿Tú crees que en este momento se puede... No se está comprando a nadie. Aquí todo el que vaya a estar ahí, como lo dije ahorita, la reforma tiene que surgir del voto del constituyente. Bueno, no, el constituyente está ahí. Vamos a hablar la verdad. Y el constituyente está para ejercer su trabajo. Sí, ¿Cuál es la verdad? Sí, ¿Mi verdad? No. La verdad es que ahora mismo no hay condiciones para hacer la reforma. No están los votos. Todas las condiciones están dadas. Los votos sobran. Los votos sobran. Pero entonces, y estamos a la puerta de una inminente reforma constitucional. Entonces los PRMistas van a votar por la reforma. Pregúntele a los constituyentes. Entonces no entiendo. Nos queda todavía otra pausa. Vamos nuevamente a un corte comercial. Vamos a hablar sobre el padrón del Partido de la Liberación Dominicana. Retornamos. Seguimos conversando con José Sánchez Lebrón. Quedó pendiente la pregunta de si esta apertura, que ya podrán ingresar muchos jóvenes que tenían tiempo esperando poder formalizar su inicio a las filas del Partido de la Liberación Dominicana, si esto pudiera favorecer la balanza a Leonel Fernández, a Danilo Medina o no necesariamente a ninguno de los dos en particular. Me voy a atrever a hablar como comunicador y como gente que observa la situación del Partido de la Liberación Dominicana, porque a mi salida del Partido Reformista Social Cristiano, del de Joaquín Balaguer, yo no he militado en otro partido, ni tengo interés tampoco de inscribirme a militar en ningún partido en la República Dominicana. Mi apoyo a su excelencia el Presidente de la República. Mire, eso favorece a Leonel Fernández con los 2 millones de firmas que supuestamente ellos han logrado acaparar. Entonces ahora lo que tiene que decirle la facción de Leonel Fernández a esos 2 millones de firmas, que rumbo a las primarias abiertas en donde Danilo puede ganar 90-10, que se inscriban a lo interno del partido, independientemente de que tengan o no militancia, debido a que las primarias son abiertas y con el padrón de la Junta Central Electoral, ellos tendrán la opción de participar y votar por quien quieran dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Yo creo que con esto no busca más que el Partido de la Liberación Dominicana que masificar más de lo que está el Partido de la Liberación Dominicana y probablemente, valga la redundancia, llamar la atención de que el otrora PRD, que fue el partido más grande que tenía la República Dominicana, ahora el partido más grande en número de militantes, en número de membresía, sería el Partido de la Liberación Dominicana. Pero, ¿en qué favorecería? Yo creo que favorecería solamente para seguir agregando números a esa gran militancia. José, tenemos entonces un escenario bastante complejo en la República Dominicana. Está la Constitución de la República, que actualmente prohíbe la reelección presidencial, y tenemos la ley de partidos, que tiene plazos fatales para inscripciones de precandidaturas y candidaturas en los partidos políticos. El PLD aparentemente se resiste a llevar al seno de las discusiones, al seno del debate, el tema primordial en que envuelve al Partido de la Liberación Dominicana, que es el tema precisamente de la repostulación o no del presidente Medina. ¿Debió tocarlo el comité político anoche o seguir ganando tiempo? No, yo creo que debe seguir ganando tiempo. Acuérdate que siempre tengo que hablar de ti y de mí en este escenario porque los dos venimos de la misma célula, que es el balaguerismo. Joaquín Balaguer iba a los procesos, y mucha gente me dice, bueno, pero que esa comparación tuya con un hombre como Joaquín Balaguer es una comparación un poco jodona, perdón por el término. Joaquín Balaguer iba 3 meses de los procesos electorales antes, era que decía. Sí, pero Joaquín Balaguer. Que acudía. Y no tenía plazo, entonces, porque no tenía una constitución que se lo prohibiera, ni una ley tampoco que le diera plazos fatales. Ahí es que voy.
Tú sabes que Joaquín Balaguer siempre, o el Partido Reformista, inscribía a las 11:59 de la noche. Sí, de la noche. Faltando un minuto para... Por eso muchos como yo que salíamos en los listados para la Junta, en el camino se perdía el acta y después no aparecíamos el día de las elecciones en la boleta. Entonces, la ley actual establece una serie de plazos que dentro de esos plazos que establece la ley, yo creo que hay tiempo suficiente. E incluso cuando el presidente anunció que hablaría, o en una entrevista dijo que la posibilidad de que tocara el tema en marzo, yo le dije a alguna gente, no tiene la obligación. La posibilidad no, él dijo que iba a hablar en marzo. No tiene la obligación de fijar posición en marzo. Los plazos que establece la ley, el presidente puede dejar para agosto el fijar su posición. Bueno, pues muchas gracias a José Sánchez Lebrón por venir a compartir con nosotros aquí en el Tribunal de la Tarde. A ustedes 1000 gracias por la sintonía prestada. Mañana, si Dios lo permite, de 5 a 7 estaremos en el Tribunal de la Tarde en Telefuturo Canal 23. Buenas noches.